Son las 6 de la mañana con 56 minutos. El presidente Lenín Moreno anunció la noche de ayer en cadena nacional que enviará a la Asamblea un proyecto de ley anticorrupción. Mediante esta norma se busca alcanzar, entre otros objetivos, la incautación de bienes a los corruptos y facilitar la recuperación del dinero mal habido. El mandatario también confirmó el veto total de un proyecto de lucha contra la corrupción recientemente aprobado en la Asamblea Nacional. El gobierno va a hacer la parte que le corresponde. Remitir a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto de ley anticorrupción. Esta ley permitirá, primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Tercero, agilitar los procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. Cuarto, dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y dónde están los bienes robados. Quinto, facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar por una vez sin sanción a los funcionarios que se llevaron esa plata. Sexto, proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Séptimo, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. 6 de la mañana, 58 minutos. Napoleón Saltos, docente universitario, analista, esta mañana aquí en Primera Impresión. Buenos días, gracias por aceptar la invitación nuestra. Está hecho el anuncio del presidente de la República. El Ecuador no se había enfrentado nunca, esto no tiene precedentes, enfrentarse a una campaña de lucha contra la corrupción a este nivel y más aún al reto de recuperar los recursos mal habidos o los dineros sustraídos indebidamente en el país. ¿Cree usted que lo planteado por el presidente de la República puede tener efecto? Muy buenos días. Hay un consenso nacional para luchar contra la corrupción con resultados efectivos, tanto el castigo a los corruptos, locales y transnacionales, como también la recuperación de los dineros. Hay que caracterizar bien el tema de la corrupción. Cuando hay corrupción es el resultado de la participación de diversas voluntades y actores públicos y privados. No es un acto aislado. La corrupción puede pasar por momentos. Hay periodos en el país, no solo ahora, sino también en el pasado, en que la corrupción ha llegado a niveles generalizados, han afectado al conjunto de las estructuras del Estado y han afectado incluso a la sociedad. Estamos en un momento en que recibimos una corrupción, llamémosle sistémica, estructural. Esto requiere, por lo tanto, también remedios y respuestas integrales. La decisión del presidente de vetar esta ley parcial que se había presentado, además con disposiciones que creaban condiciones para impunidad, es correcto, es un paso que hay que saludar. Se complementa con la presentación de un proyecto alternativo y allí, más que únicamente una iniciativa del Ejecutivo, se requeriría un gran diálogo, porque como ha señalado el presidente, no puede solo actuar el Ejecutivo, sino que se requiere un acuerdo nacional. Ese acuerdo debiera empezar por el propio proyecto de ley. Ese es un aspecto de la cadena de acciones estructurales que tienen que tomarse para enfrentar la corrupción. Pero ¿cómo interpreta usted el hecho de que el presidente de la República vete de manera integral el proyecto previo y presente uno nuevo? ¿No hay nada que rescatar en el proyecto de la Asamblea? En el proyecto presentado por la Asamblea, atrás del título, ya que se llamó Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, aparecían algunos temas que eran muy riesgosos. Sobre todo había 4 temas que creo que son los que deben haber llevado al presidente al veto general. En primer lugar, en el proceso de judicialización hay una puerta que es la investigación que tiene que establecer la Contraloría General del Estado. En la ley se planteaba que esto se levanta, pero existe allí un proceso por el cual la Contraloría solo puede investigar 7 años antes. Este es el problema.
porque si nosotros hacemos aparecer que se levanta, pero la Contraloría tiene que investigar solo 7 años antes, quiere decir que únicamente se podía investigar en el caso del gobierno anterior del 2011 para acá. Y se eludía aquella disposición constitucional que es fundamental, que viene desde 1998, de que los delitos públicos, sobre todo peculado y otro tipo de delitos, son imprescriptibles. Esto es lo que tenía que garantizarse y tiene que garantizarse en el nuevo proyecto de ley. Es decir, no ponerle un límite al análisis retrospectivo de los casos de corrupción. Efectivamente, son imprescriptibles, porque si nosotros mantenemos que la Contraloría únicamente puede examinar 7 años antes, prácticamente se cerrarían todos los casos antes de 2011. Este es un problema que dejaría en indefensión al pueblo ecuatoriano sobre casos claves, Petrochina, Palo Azul, etcétera, etcétera, los casos más importantes que se están denunciando. ¿Usted cree que en este sentido hubo un sesgo, hubo un ánimo de meter en el proyecto de ley de la Asamblea Nacional algunas disposiciones que salven y liberen de responsabilidad a algunos personajes? Creo que la mayoría de los asambleístas estuvieron movidos por esta voluntad de enfrentar la corrupción, pero a veces no se leen suficientemente los proyectos. Y sí creo que hay gente que en cambio va en forma intencionada. Voy a mencionar un aspecto que me parece central, por lo cual debía haber habido el veto, particularmente es la tipificación, la caracterización de un delito que es la asociación ilícita. Recordemos que por esta causal fue juzgado y hace 9 meses condenado el vicepresidente Glass. ¿Qué decía el COIB anteriormente? Que este era un delito autónomo, es decir, si un grupo de personas se reúne para planificar algún delito y por alguna circunstancia posteriormente, un terremoto, lo que sea, no se ejecute ese delito, voy a poner como circunstancia extrema, el delito existe, independientemente. Cuando hubo este caso, el vicepresidente decía que le prueben la materialización del delito. Ahora, el COIB recoge esa tesis. Si es que no hay materialización, no existiría el delito de asociación ilícita. Si es que esta parte de la ley o del proyecto de ley que fue presentado por la Asamblea hubiera pasado por el principio de la cláusula o del artículo más favorable, el vicepresidente hubiera podido señalar que no se le ha aprobado, que no hay la materialidad y que por lo tanto le corresponde ya tener una salida y que se levante las acusaciones y la condena. Dado además que el vicepresidente, el ex vicepresidente de la República, todavía no tiene sentencia ejecutoriada. Tenemos 9 meses en que ya se ha ido en camino, sobre todo estamos refiriéndonos al caso de Brecht, pero estamos viendo que allí se quedó únicamente en apertura del proceso. Bueno, ahora hay una resolución nueva de parte de la Fiscalía que hay que dar seguimiento porque se pasa a delito organizado. Ya se pasa, hay un nuevo paso en referencia al caso de Brecht, eso también es importante destacarlo como pasos positivos. Pero si es que únicamente nos quedamos en el aspecto punitivo de la ley y en algunos aspectos que se ha mencionado en el proyecto alternativo presentado por la Presidencia, vamos a centrarnos únicamente en uno de los aspectos de lo que se requiere para luchar contra la corrupción. En la corrupción, y retomo las palabras del presidente, tiene que haber un gran acuerdo nacional. ¿Qué implica eso? Que pasemos de esta actuación parcial de la Asamblea, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, y tiene que haber públicamente, bajo el respeto de la independencia, una coordinación institucional. Cada uno de los organismos tiene responsabilidad. La Asamblea todavía le está debiendo al país, no hay fiscalización. La Asamblea también en el tipo de leyes que emite, está emitiendo leyes con orientación y en mucho orientadas a bloquear más bien el proceso de investigación y de castigo. Pero aquí tenemos que ver, por lo tanto, el problema integralmente. Retomemos el ejemplo de Odebrecht, que es el que se le coloca en el centro en este momento. Recordemos que el caso de Odebrecht empezó no por decisión y por descubrimiento interno, sino por incidencia de procesos internacionales. Y esos procesos todavía no han sido cumplidos, porque hay declaraciones que ya permitirían una serie de resultados. En segundo lugar, en el caso de Odebrecht, no solo hay responsabilidad de los intermediarios, llámese ex vicepresidente Glass u otros que intervinieron en esto,
sino que también hay la voluntad y la participación de una transnacional. ¿Quién se favoreció? Odebrecht. El perjuicio no son solo los 33.5 millones que la propia Odebrecht, a través de sus voceros, señaló que se había entregado aquí en el Ecuador como coimas o como comisiones, sino que hay un perjuicio adicional que puede llegar, algunos han cuantificado, $1.000 millones, y aquí viene entonces el problema. No solo es el castigo a nivel local, sino que también cómo recuperamos esos dineros. Estamos poniendo el ejemplo de Odebrecht, pero puede haber otras compañías, otros perjuicios que irrogaron al Estado. Esto implica entonces no solo acciones internas, sino también un acuerdo continental para lograr uno de los objetivos, que es recuperar el dinero mal habido de los bienes del país. Ahora, este debate sobre la lucha contra la corrupción se da en un contexto de creencias. Una de las principales creencias es la creencia de que la justicia ecuatoriana simplemente no es efectiva. La justicia ecuatoriana suele dejar en la impunidad estos y otros casos. En ese contexto, dada esa percepción, le pregunto qué tan efectivas pueden ser las medidas que propone el presidente: dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable. Esa podría ser incluso digamos, más estimulante, pero facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar por una vez sin sanción a los funcionarios que tomaron plata indebidamente. Tenemos algunos casos en los cuales ya ha habido lo que se llama la cooperación eficaz, en casos muy grandes, en casos como la refinería Esmeraldas, en casos como la refinería del Pacífico, pero esa información que ha llegado a manos de las autoridades, a manos de la anterior fiscalía, ni siquiera es procesada y más bien se la mantiene en reserva. Por lo tanto, puede ayudar de alguna forma este tipo de normas, de abrir espacio, de incentivos para las declaraciones. Además, se ofrece proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o acoso. Efectivamente, eso puede ser una medida favorable, pero son medidas puntuales. No se ve el proceso en su conjunto. De un lado está la ley, pero esta ley, estos puntos que presenta el presidente son positivos, pero son incompletos. Se requeriría una reforma más integral, por ejemplo, respecto a lo que es el COIB y respecto a otras leyes, para garantizar una seguridad jurídica no solo para los que son procesados, sino para el país. En segundo lugar, ¿en qué sentido? Brevemente, lo que acaba de decir. Se requiere, por ejemplo, que en el proceso no haya posibilidad de que, y voy a retomar uno de los puntos como es esta colaboración efectiva, se quede únicamente en una declaración reservada y luego sea el funcionario respectivo, llámese fiscal, llámese procuraduría u otro tipo de funcionarios, los que manejen esa información y la limiten. Si es que hay causales, tiene que procederse, tiene que abrirse los procesos y allí una colaboración, como señalo. La Asamblea tiene responsabilidad de establecer cuáles son las causales políticas y cómo, respecto a la responsabilidad política de los funcionarios públicos, tiene que actuarse. Si la Asamblea no cumple eso, ya tenemos una debilidad. La Contraloría tiene que establecer las responsabilidades administrativas y abrir la puerta de la investigación penal. Ahí viene la Fiscalía, luego viene la En suma, justicia. La propuesta de ley del presidente de la República debería, desde ya, considerar las reformas legales de otras leyes que serían necesarias para su efectividad. De otra manera, nos quedamos a medio camino y puede ser un expreso de voluntad positiva, pero si es que queremos resultados efectivos se requiere no solo una actuación local, sino incluso un acuerdo continental. Y si es que se ha empezado a dar el primer paso, vamos. Hay casos especiales, tenemos casos que están en proceso, no solo de Odebrecht, tenemos Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, tenemos Petrochina, tenemos el caso de la red de Prefecto Zambrano en Manabí. Todo eso requiere una actuación firme y requiere plazos, porque de otra manera se van diluyendo los casos y no llegamos a aquello que espera la ciudadanía, que es el castigo a los culpables y la recuperación de los dineros. Napoleón Saltos, docente universitario, analista esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Brevísimo corte. Cuando regresemos, Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Ya volvemos.